Jóvenes, señoritas, muy buenas tardes con todos y con todas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Pueden activar su micrófono? Hola, hola. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí se escucha, profe. Muy bien, excelente. El resto, por favor, me confirma por el chat si me escucha con normalidad. De repente es mi internet o de repente son ustedes. Gracias. Muy bien. Bueno, espero me estén escuchando todos con total normalidad. A ver, jóvenes, como ustedes saben, hoy desarrollamos nuestra sesión número 5 de la unidad didáctica de arquitectura de sistemas de información. Para hoy conoceremos lo que son, de forma general, los patrones de diseño. Y en la siguiente clase conoceremos lo que son los patrones de diseño web. Ahora, un alcance que les puedo dar. Los patrones de diseño tienen dos enfoques. Un enfoque estructural y un enfoque bajo codificación. ¿Ok? Pero sea con el enfoque estructural o con un enfoque de codificación, los patrones de diseño lo que buscan es brindar soluciones a problemas frecuentes durante el desarrollo de un software. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Ya saben, si en el transcurso del desarrollo de la sesión hubiera alguna pregunta, inquietud, sugerencia, ya saben, me la hacen llegar, ¿ok? Activan su micrófono si no me la plantean por el chat. Muy bien. A ver, voy a compartir mi pantallita. Aquí está. Muy bien. Aquí tenemos. A ver, ¿me confirman por favor si pueden visualizar mi pantalla? ¿Correcto, muchachos? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve, profe. ¿Sí? Ya. Muy bien. Excelente. Ahora, la pregunta con la que iniciamos el tema es la siguiente. ¿Qué es un patrón de diseño? Bueno, ya había dado un alcance. Un patrón de diseño es aquel que busca brindar una solución a los problemas más frecuentes durante el desarrollo de un software. Muy bien. Por ejemplo, ya en una sesión anterior hablamos del acoplamiento. El acoplamiento se refiere cuando una clase, por ejemplo, depende de otra clase, ¿verdad? Eso se da prácticamente cuando instanciamos una clase con otra. Muy bien. Pero llega un momento en que tenemos implementado tanto acoplamiento, ¿ok? Que eso hace que nuestro desarrollo de software se haga, se puede decir, muy rutinario y obviamente genere problemas al final del compilamiento. Entonces, para poder evitar ese acoplamiento tan fuerte, se puede decir así, tenemos un patrón de diseño llamado singleton. El patrón de diseño ya mencionado, bueno, singleton, lo que busca es reducir el acoplamiento entre una clase y otra a través del manejo de instancias útiles. Muy bien. Entonces, es un ejemplo de un patrón de diseño. Un patrón de diseño, como ya mencioné, en sí lo que busca ¿qué es? Facilitar el desarrollo de un software, dando solución a los problemas más frecuentes durante ese proceso de ingeniería de software, del desarrollo de un programa, de una aplicación o de un sistema. Muy bien. Por aquí tengo un pequeño concepto. Los invito, por favor, a que lo analicen. Tómense un minutito.
y analicen por favor esto. Muy bien. A ver, el concepto nos dice lo siguiente. Cuando se desarrolla un software, es frecuente encontrarse en la situación de tener que resolver uno o varios problemas. Es aquí donde intervienen los patrones de diseño, donde cada uno de ellos define la solución para resolver un determinado problema, facilitando además la reutilización del código fuente. Descripción del problema y la esencia de la solución que se puede reutilizar. Simple. Un patrón de diseño, ¿ok? Por ejemplo, puede ser un framework, ¿ok? Es un ejemplo nada más. O también puede ser una forma de trabajar o una forma de programar. La idea es que ese patrón de diseño sea un framework, o sea, una forma de programar o una forma de trabajar. Lo que busca es dar resolución a los problemas más frecuentes de software. Muy bien. Tenemos algunos patrones de diseño más conocidos que otros. Algunos son el singleton, por ejemplo, el que ya mencioné, ¿verdad? Otro patrón puede ser el facade o fachada. El otro patrón puede ser el Model View Controller o el modelo Visa Controlador. Muy bien. Ahora, conozcamos, se puede decir, los beneficios que nos brinda el utilizar un patrón de diseño. Nuevamente aquí voy a pedir que revisen este concepto, ¿ok? Muy bien.
Muy bien. El patrón de diseño, o bueno, en general, nos ofrecen algunos beneficios. Uno, te ahorran tiempo. ¿Por qué, profesor? Pues como ya te mencioné, un patrón de diseño puede ser un framework, ¿ok? Puede ser una forma de trabajo, una forma de programar. O sea, se puede decir que son prácticamente ya estructuras de código que podemos reutilizar a nuestro favor. Y obviamente que si tú las conoces, las sabes implementar, eso te va a ahorrar tiempo en intentar buscar una solución a un problema frecuente. Por ejemplo, tenemos problemas con el acoplamiento, de tener que instanciar siempre una clase con otra clase. Entonces, tú puedes buscar una solución por tu lado, claro que sí, evitando el acoplamiento. Ahora, si deseas avanzar rápido, ahorrar tiempo, puedes utilizar el patrón de diseño Singleton, el cual, a través de cierta estructura de código, sea en Java, C Sharp, Python, ok, a través de cierta estructura de código, te vas a poder, ¿qué? Reducir a lo más mínimo posible el acoplamiento a través del manejo de instancias útiles. Muy bien, validez de código. Obviamente, los patrones de diseño ya son estructuras de código ya aceptadas, se puede decir, por la comunidad. No estamos obligados a utilizar estas estructuras de código, pero sí han sido aceptadas por la comunidad, indicando que dan solución a este problema y a este otro problema. Muy bien. Entonces, al utilizar una estructura de código, que es un patrón de diseño útil y que sabes que te va a dar solución a cierto problema, prácticamente estás validando tu código, haciendo que tu código sea más eficiente y se puede decir sea más escalable. Y otro beneficio es que un patrón de diseño establece un lenguaje común, porque hacer un patrón de diseño ya aceptado por la comunidad y que nos da solución a un problema frecuente, quiere decir que ese patrón va a ser muy conocido por todos los programadores. Y todos hablaremos el mismo idioma, ¿verdad? Recuerda, programar no solamente se refiere a tomar el código y crear el sistema. Programar, un programador es aquel que, se puede decir, sabe configurar su entorno de trabajo, ¿ok? Aquel que sabe analizar requerimientos, aquel que sabe implementar una arquitectura de software, aquel que sabe utilizar patrones de diseño, ¿ok? Entonces, ese es un buen programador, el que cumpla todos sus requerimientos. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes. Me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna inquietud, sugerencia o comentario. Adelante, los escucho o las escucho, jóvenes. Alguna consulta que tuvieran, ya saben, me la pueden plantear activando su micrófono o dejándola por el chat.
Muy bien, si no hay interrogantes, procedo a continuar. Gracias. Muy bien. Ahora conozcamos lo que viene a ser el primer patrón. Hay muchos patrones de diseño, ¿ok? Pero nos enfocaremos en los principales. Trabajemos el patrón fachada o facade. Fachada o facade. Muy bien. ¿Qué nos dice este patrón? Veamos. Es un patrón de diseño estructural que busca simplificar el sistema desde el punto de vista del cliente, proporcionando una instancia unificada, ahí está, proporcionando una instancia unificada para un conjunto de subsistemas. Muy bien. Esto hace que el sistema sea más fácil de usar. El cometido del patrón faqueo fachada es hacer de intermediario, ¿ok? Entre los consumidores y distintos sistemas o módulos de sistema. Mira, aquí tengo una imagen referencial. Recuerda que yo al inicio te mencioné que los patrones de diseño comúnmente manejan dos enfoques, un enfoque estructural y un enfoque basado en codificación. Este patrón de diseño tiene un enfoque estructural, el cual nos dice que a través de una única instancia vamos a poder ¿qué? Acceder al sistema, que puede estar compuesto por varios módulos o subsistemas. A ver, quiero que observen la siguiente imagen. Aquí ven. Quiero que la observen y la analicen por un minuto. El que está aquí, ve, en el centro es el patrón fachada. El que va a permitir que acceder a todos los subsistemas o módulos de la clase a través de una sola instancia. A ver, por favor, visualizando la imagen, traten de analizarlo, de entenderlo. Luego de esto paso a explicarlo un poquito más a detalle. Muy bien. A ver, este patrón busca lo siguiente. Uno, facilitar a que los consumidores, o sea, los clientes, puedan acceder al sistema o a los modos del sistema a través de una única instancia, o sea, a través de una sola puerta. ¿Por qué lo digo? Mira, cuando nosotros programamos, obviamente bajo ninguna guía o, por ejemplo, bajo ninguna metodología, siempre cometemos este error clásico. ¿De qué? De dejar
por ejemplo, varios accesos al sistema, obviamente sin conciencia, ¿cómo así? Tú dirás, profesor, pero yo cuando programo un sistema dejo un login. Ya no se supone que ese login, cuando ingreso mi usuario y contraseña, al validar recién me deje ingresar al sistema. Bueno, eso es lo más obvio, ¿verdad? Es una programación cliente-servidor. Muy bien. Pero el patrón fachada se puede decir que hace algo parecido y a la vez algo diferente. ¿Por qué? Porque aquí el patrón fachada se va a basar únicamente en las instancias, más no en las interfaces. Porque ese que yo te mencioné de login, que inicia sesión, luego te da acceso al sistema, ahí se está basando prácticamente en interfaces. El patrón fachada o FACAI se va a basar en instancias. O sea que a través de una única instancia vamos a enlazar todos los módulos. ¿Ok? Todos los módulos del sistema. Imagínate que tú tengas en un sistema, no sé, ERP. Muy bien. Y en ese ERP tienes el módulo de cobranzas, el módulo de, imaginemos, de pagos, el módulo de registros, el módulo de venta, de compras, el módulo de contabilidad, etc. Entonces, el patrón fachada la va a hacer prácticamente ¿de qué? De una instancia única, el cual a través de esa única instancia voy a poder acceder hacia el resto de módulos o subsistemas que componen mi sistema general. Ahora, esto es muy útil. ¿Por qué? Porque aquí también este patrón busca anular bastante el acoplamiento, manejando únicamente una instancia. Este patrón es muy parecido al singleton, muy parecido al singleton. Solo que el singleton lo que busca directamente es reducir ¿qué? El acoplamiento, mientras que el patrón fachada lo que busca es prácticamente facilitar la unión de todos los módulos de tus sistemas a través de una sola instancia. Muy bien. A ver, en base a lo explicado, por favor, vuelvan a analizar el concepto. Preguntas que tuvieran, por favor, me las hacen llegar, ¿sí? Muy bien. Fachada o FACEI, patrón de diseño estructural. Busca simplificar el sistema desde el punto de vista del cliente, proporcionando una instancia unificada para un conjunto de subsistemas. O sea, a través de una sola instancia, unificamos los subsistemas. O sea, por ejemplo, los módulos del sistema. Muy bien. Esto hace que el sistema sea más fácil de usar. El cometido del patrón FACAI o fachada es hacer de intermediario entre los consumidores y distintos sistemas o módulos. Ahora aquí ven. Cuando el patrón fachada, ¿ok? O FACAI tenga prácticamente ya unificado los módulos del sistema mediante una única instancia,
Eso quiere decir que a través de este patrón, de esta instancia unificada, el cliente y los consumidores van a poder acceder ¿qué? Al sistema. O sea, para acceder al sistema solamente tendremos una sola puerta, que es la instancia unificada, que obviamente está siendo gestionada por el patrón FACAI o fachada. Muy bien. Ya sabes que el cliente se refiere al consumidor, el que accede al sistema. Muy bien. Este es un patrón muy utilizado, ¿ok? Cuando deseamos unificar módulos, subsistemas, que obviamente van a englobar a un solo sistema. Muy bien, excelente. El patrón Model View Controller, o también conocido como patrón MVC. Quizás el patrón más conocido en la actualidad. Ahora, el Model View Controller también es un patrón que tiene un enfoque estructural. ¿Ok? Un enfoque estructural. ¿Qué dice el concepto? El MVC es un patrón de diseño que se estructura mediante tres componentes: modelo, vista y el controlador. Este patrón tiene como principio que cada uno de los componentes estén separados. El patrón MVC separa la lógica del negocio de la capa presentación. Hoy en día la arquitectura MVC se ha hecho popular especialmente para el desarrollo de diseños web, perdón, de aplicaciones web y aplicaciones móviles. Muy bien. Inclusive tenemos el famoso Spring MVC, ¿verdad? Ese patrón se ha hecho muy famoso, que hoy en día prácticamente es muy utilizado por muchos desarrolladores, programadores. Y como ya mencioné, el MVC es un patrón de diseño que tiene un enfoque estructural. Muy bien. Ahora, aquí el punto clave es entender que este patrón MVC busca separar la lógica del negocio con la presentación de la aplicación. ¿Cómo así? Imagina que estamos desarrollando un sistema, no sé, X. Muy bien. Y como somos novatos, se puede decir así, somos junior, o sea, pequeños programadores, programamos mezclando todo. Por ejemplo, tienes los formularios, muy bien, y tienes los botones. ¿Y qué hacen muchos? En ese botón programan toda la lógica del negocio. Y en el otro botón programan toda la lógica del negocio nuevamente. Vuelvo a repetir. Vamos a suponer que ustedes son novatos, recién están empezando a programar. ¿Y quién diseñó un formulario? Por ejemplo, con Visual C# o en Java. Muy bien. Y que en ese formulario han agregado, por ejemplo, cajas de texto, no sé, listas y por ahí botones. Y como tú sabes, al dar un clic en el botón se ejecuta cierta acción. Ya, pero ¿qué hacen muchos programadores novatos que recién empiezan? Programan todo dentro del botón. O sea, ingresan a la parte lógica del botón y ahí programan toda la lógica del formulario, toda la lógica del negocio. Muchos empiezan así, pero a esta altura esa programación no se recomienda, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el modelo, perdón, el patrón MVC? Nos dice, oye, toda esa lógica del negocio que se programa en un formulario, por ejemplo, vamos a separarla
en el componente o en el modelo, perdón, o en la capa controlador. Y todos los formularios van a quedar en la capa o en el componente vista. Y el manejo de los datos se va a quedar en la capa o en el componente modelo. Entonces, eso es lo que busca este patrón de diseño. Separar la parte de la presentación, o sea, de los formularios, con la lógica del negocio, con todas las operaciones. Los formularios en la capa vista, por ejemplo, y las operaciones en la capa controlador. Muy bien. Y en el modelo, obviamente, el acceso a los datos. Muy bien. Muy bien. Eso es lo primero que hay que entender. Pero quizás te preguntes, ¿y cómo funciona, profesor, este patrón? Ya hasta aquí sabemos que este patrón busca separar la lógica del negocio, o sea, las operaciones, de la presentación, o sea, de los formularios, de las interfaces gráficas. Ya. ¿Cómo funciona? Observa aquí lo siguiente. Mira, aquí tenemos una imagen referencial que se puede decir explica brevemente cómo funciona este patrón. Por ejemplo, aquí tenemos el usuario. Ya vamos a suponer que nuestra aplicación ya fue construida en el modelo Vista Controlador. Muy bien. Y que ahora vamos a conocer cómo funciona esa aplicación utilizando este patrón. Muy bien. Entonces, aquí viene el usuario. Nosotros o el usuario que tú desees. La idea es que este usuario accede a la aplicación web, obviamente mediante una computadora, mediante una laptop o mediante su celular o su móvil. Muy bien. Entonces, cuando este usuario decide acceder a la aplicación, muy bien, esa petición de acceso obviamente va hacia la aplicación y es recepcionada ¿por quién? Por el controlador. ¿Ok? El controlador. El controlador es que se encarga de qué? De prácticamente verificar todas las solicitudes, todos los accesos hacia la aplicación. Y según el tipo de acceso o según el tipo de solicitud de petición, el controlador va a realizar las siguientes funciones. 1. Si este controlador detecta que se desea acceder, imaginemos, a un formulario o a una página web, sea a una página, a una interfaz gráfica, ¿qué hace el controlador? Muy bien, procesa la petición y envía eso a la capa vista. Envía esa petición a la capa vista. ¿Y la capa vista qué hace? Responde devolviendo al usuario esa interfaz que está solicitando. Muy bien. Entonces, eso es lo que hace, bajo ese contexto, el controlador. Pero, ¿qué pasaría si el usuario, por ejemplo, si el usuario, muy bien, ingresa a la aplicación, pero para esto, muy bien, va a tener que validar sus datos, usuario y contraseña? Muy bien, el usuario mediante la aplicación envía su usuario y contraseña. Esos valores llegan ¿a dónde? Al controlador. ¿El controlador qué va a hacer? Va a procesar aquella petición. Va a procesar aquella petición. Muy bien. Y al procesar aquella petición, va obviamente a entender que esos datos que se están enviando son credenciales, un usuario y contraseña. Entonces, en este caso, va a tener que validar esa información ¿con quién? Con la capa modelo. ¿Y por qué con la capa modelo? Porque en la capa modelo tenemos el acceso a los datos. ¿Ok?
a la información, por ejemplo, del cliente, de los productos, de las ventas y obviamente de los usuarios. Entonces el controlador lo que va a hacer es redirigir esa petición a la capa modelo y realizar la validación para verificar si realmente se encuentra registrado ese usuario y esa contraseña. Si todo ok, la capa modelo responde y esa respuesta llega al controlador. ¿El controlador qué hace? Muy bien, redirige hacia la capa vista. ¿Y la capa vista qué hace? Envía una interfaz indicando, por ejemplo, bienvenido al sistema. Entonces, se puede decir que el controlador se va a encargar prácticamente de casi todas las operaciones. Al controlador van a llegar, ok, lo que son las solicitudes, las peticiones, los datos. Y él, según ese tipo de petición, de solicitud, va a procesar. Y según eso, obviamente, redirige hacia la capa modelo o redirige hacia la capa vista. ¿Ok? Muy bien. A ver, por favor, analizando la imagen referencial, si tuvieran alguna pregunta, estoy aquí para escucharlos, ¿ok? Muy bien, muchachos. Continuamos.
Muy bien, por aquí tenemos el siguiente patrón de diseño llamado singleton. Por favor, analizar el concepto. Muy bien, ingresando a la recta final, tenemos el patrón de diseño singleton. Uno de los patrones de diseño más utilizados en la actualidad, especialmente en el lenguaje Java, pero también se puede aplicar se puede decir en Visual, Python, JavaScript. Bueno, yo en mi caso he aplicado ese patrón en esos 4 lenguajes. Ahora, algo que tenemos que entender, jóvenes, que un patrón de diseño no es específico para un lenguaje de programación. Los patrones de diseño, se puede decir, son generales, ya que son estructuras que tú únicamente adaptas al lenguaje. ¿Ok? Lo digo porque conocido personas, ok, especialmente alumnos en sus inicios, que pensaban que un patrón de diseño era específico para un lenguaje de programación, cuando eso es totalmente falso, ya que un patrón de diseño se adapta al lenguaje, ya que recuerda que el patrón de diseño que busca darle solución a los problemas más frecuentes de tu código, pero no especifica para qué lenguaje, ¿verdad? Muy bien. Singleton. En singleton viene a ser un patrón el cual busca garantizar que solamente puede existir una única instancia en una determinada clase y que existe una referencia global en toda la aplicación. Mira, un ejemplo de tantos puede ser, te explico. Imaginemos que tenemos una clase principal llamada A y luego tenemos dos clases, la clase B, la clase C. Tanto la clase A como la clase B, ¿ok? Se puede decir, tienen una instancia, ¿ok? Perdón, la clase B y la clase C, repito, son 3 clases. La clase A, la principal, vamos a llamarla así. Luego tenemos la clase B y la clase C. Esas dos últimas clases, B y C, tienen una instancia hacia la clase A, ¿ok? ¿Por qué esto? Porque tal parece que la clase A, ¿ok? Se puede decir, va a entregar ciertas operaciones hacia la clase B y C. Muy bien. Pero a veces por error humano, obviamente error en la programación, a veces olvidamos que ya tenemos la instancia creada y volvemos a añadir otra instancia. Por ejemplo, la clase C crea 2, 3 instancias más hacia la clase A. Y la clase B hace lo mismo, crea 2, 3, 4 instancias hacia la clase A. O sea, eso sucede porque quizás no recordamos muy bien las instancias que estamos manejando y que estamos implementando hacia la clase A. Entonces, eso obviamente se puede decir, ocasiona algunos problemas en la compilación. Hay mucha redundancia, mucha repetición. Y esto es muy malo para el código, porque ahí estás prácticamente aplicando un alto acoplamiento que obviamente no debería darse. Entonces, ¿qué hace el patrón singleton? Este patrón singleton lo que va a hacer prácticamente primero es evaluar las clases que están siendo instanciadas hacia una clase principal, por ejemplo, la clase. Cuando ya definió las instancias existentes hacia la clase principal, por ejemplo,
ese patrón de diseño lo que va a hacer es prácticamente que tomar solamente una instancia. Y esa instancia, se puede decir, la va a convertir en una instancia principal, anulando las demás instancias que son repetitivas. Eso va a permitir, obviamente, que cuando tu aplicación se ejecute y se cargue en memoria, solamente se cargue una única instancia, por ejemplo, de la B hacia la A y de la C hacia la A. ¿Mm? Ese patrón es muy interesante porque anula completamente el alto acoplamiento y lo anula en tiempo de ejecución. En resumen, tú puedes tener un alto acoplamiento de la clase B hacia la clase A. Si quieres 10 instancias, aunque obviamente está mal eso, ¿verdad? Muy bien. Pero el patrón singleton lo que va a hacer es únicamente validar una sola instancia. Y esa única instancia, convertir en instancia global para toda la clase A. Muy bien. Este patrón es un poco complejo, muy utilizado, pero es un poco complejo. Pero bajo mi experiencia es más utilizado en el lenguaje Java. Pero también lo he visto en Python, lo he visto en C# y también lo he visto en JavaScript. Aunque con mayor frecuencia en Java. Muy bien. Yo en este momento, jóvenes, voy a añadir algunos enlaces a esta PPT, ¿ok? Que les va a dar mayor información sobre estos patrones que hemos conocido, ¿ok? Deme por favor un minutito. Muy bien, muchachos, en este momento paso a compartir la PPT del día de hoy. Denme por favor unos segundos. Muy bien. Muy bien. Verifiquen por favor si llegó el PPT. Lo acabo de enviar por el chat.
Muy bien. Tal parece, muchachos, que por aquí nos estamos quedando, ¿ok? Continuamos la siguiente clase con patrón de diseño, pero para entorno web. Se me cuidan, jóvenes, que tengan una excelente semana. Hasta luego, cuídense mucho. Bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchas gracias, cuídense mucho.